capítulo 2. Ayer comenzamos nuestro estudio, meditación en este libro de Hechos, diciendo que el libro de los Hechos fue escrito por Lucas y como continuación de su evangelio. Y Hechos narra el nacimiento y la expansión o el crecimiento de la iglesia bajo el poder y la guía del Espíritu Santo en los primeros 30 años de la iglesia. Decíamos también, es un libro transicional y vemos la transición de Dios y trabajando con los judíos como nación y echándolos a un lado por haber rechazado a su Hijo Jesucristo. Y ahora Él está para comenzar algo totalmente nuevo, o sea, la iglesia. También es un libro histórico que nos enseña que hay ciertas cosas en este libro que realmente no son para nosotros en el día de hoy. Nosotros ya no dependemos de visiones ni de sueños. Nosotros tenemos el libro de Dios en su totalidad y con el Espíritu Santo morando en nosotros, no tenemos necesidad que Dios nos hable, ni por visiones ni por sueños. Pero digo que Dios es soberano. Pero nosotros que tenemos la Biblia y confiamos en la palabra de Dios, pero en otras partes del mundo, donde la gente no tiene la Biblia, Dios sí aún sigue hablando, porque Dios quiere que todos los hombres en todos sus lugares sean salvos. Por eso, pero nosotros en la dispensación de la iglesia aquí en esta parte del mundo, no contamos, no dependemos de visiones ni sueños, sino de nuestro Dios en su totalidad, morando en nosotros por su Espíritu. Brevemente, al final de la reunión ayer, hablamos del día de Pentecostés. Y es el día que cae, que sucede unos 50 días después de la Pascua. Decíamos que todos los varones israelitas tuvieron que presentarse en Jerusalén 3 veces al año. Primero en la fiesta de la Pascua, luego en el Pentecostés y en la última fiesta del año. Y puesto que la fiesta de Pentecostés sucedía unos 50 días después de la Pascua, normalmente muchos de los varones judíos que llegaban para celebrar la Pascua se quedaban hasta el día de Pentecostés. Por eso, en este día, cuando Dios formó la iglesia, había judíos varones de todo el mundo conocido en ese entonces. Entonces, todo el mundo estaba allí en Jerusalén en el día de Pentecostés. Ese es algo importante porque Dios en su soberanía había escogido ese día en el cual Él iba a comenzar
algo totalmente nuevo, la iglesia. Entonces, dice en el versículo 2 que todos estaban unánimes juntos. Y decíamos también que los apóstoles con los otros hermanos en Cristo, unos 120, estaban esperando unos 10 días en el aposento alto, la promesa del Padre. Y llegó el día. Y dice en los versículos 2 a 4, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Hay muchas cosas, no es una serie porque todas sucedieron al mismo tiempo en ese día. Número 1, la promesa de la venida del Espíritu Santo se cumplió en ese día. Hasta este momento, el Espíritu Santo había estado con los discípulos. Por ejemplo, y al leer el libro de los jueces, muchas veces leemos palabras así: el Espíritu de Jehová vino sobre los jueces, varias. Entonces, vino sobre ellos, pero no y permaneció morando en ellos. Entonces, pero ahora, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo iba a tomar y su residencia permanente en los verdaderos creyentes. La promesa del Señor, primeramente, que Él mencionaba en Juan capítulo 14, pero en ese día se cumplió. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no vivía, no moraba permanentemente, ni aún en los grandes de la fe. Pero ahora, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo comenzó a habitar, morar permanentemente en los creyentes. En el mundo cristiano hay mucha confusión respecto a lo que es el bautismo en el Espíritu. Leemos mucho en los evangelios, también en Hechos, del bautismo de Juan. Es correcto hablar del bautismo de Juan, porque Juan fue aquel que bautizaba. Pero al hablar o al decir del bautismo del Espíritu, palabras así no se encuentran en la Biblia. El Señor Jesucristo es aquel que bautizó a los creyentes en el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Es algo, el bautismo en el Espíritu Santo tuvo lugar una sola vez en el día de Pentecostés. Una sola vez. Entonces, en el día de Pentecostés, el cuerpo de Cristo fue formado. Entonces, y todos los creyentes desde entonces han entrado en el beneficio de aquel bautismo. Por eso, el bautismo en el Espíritu Santo no es algo que buscar.
No es algo que esperar. No es una experiencia que buscar. El bautismo en el Espíritu Santo fue un acto soberano de Dios, o más bien del Señor Jesucristo, que sucedió, tomó lugar una sola vez en la historia de la iglesia. No es una experiencia que se puede repetir. Entonces, hay muchas personas, tal vez creyentes y muy sinceros, ellos están hablando o buscando más bien ese bautismo en el Espíritu Santo, una experiencia, pero no es así. Todos los creyentes, nosotros hemos entrado, hemos sido colocados en el cuerpo de Cristo en el momento que creemos en el Señor Jesucristo. Ese es el bautismo. Pero no solamente fueron bautizados en el Espíritu Santo. Y dice que ellos, versículo 4, todos llenos del Espíritu. Voy a leer en Hechos capítulo 4, versículo 8. Hechos 4, 8 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Entonces, en el día de Pentecostés, Pedro estaba ya lleno del Espíritu Santo. Después, cuando él estaba con los saduceos, con otras personas, de nuevo leemos de él siendo lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo depende no de Dios, sino de la obediencia del creyente. El Espíritu Santo mora en toda su plenitud en cada creyente. Pero, aún morando en el creyente, Él no siempre tiene control total de la vida, de todas las áreas de la vida de un creyente. Y ser lleno o estar lleno del Espíritu Santo quiere decir que el Espíritu Santo está controlando, guiando todas las áreas de mi vida, mis pensamientos, mis deseos, mis conversaciones. Y dice aquí, en el capítulo 2, versículo 4, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Las lenguas eran idiomas conocidos. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, versículo 5. Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Versículo 11. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y recordemos que en Jerusalén había varones de todo el mundo conocido de ese entonces. Y todos escuchaban, oían el mensaje, las maravillas de Dios en su propia lengua. Y es interesante notar, aún en el versículo 6, la palabra lengua aquí es realmente dialecto. So, no solamente
el idioma, pero el dialecto del lugar, de la región. Pero es importante notar cómo, según el Espíritu les daba que hablasen. Los creyentes ahora, nosotros no hablamos en lenguas. Hablamos algunos español, algunos inglés, algunos otros idiomas. Pero nosotros todos que hablamos, no importa el número de lenguas, todos nosotros tuvimos que aprender. Aprender. Entonces, el don de lenguas, de lenguas no es un don vigente. De hecho, leemos 3 veces en el libro de Hechos de las personas hablando en lenguas. Aquí en el capítulo 2, en la casa de Cornelio, en el día que en él fue y su casa fueron salvos, y luego en Efesios, en Hechos capítulo 19, cuando Pablo se encontraba con los 12 discípulos que habían sido bautizados por el bautismo de Juan. Y en cada caso, los judíos estaban presentes. Porque los judíos siempre pedían señales. Y puesto que Dios estaba iniciando algo nuevo, Él quería que los judíos entendieran que Dios estaba formando, estableciendo algo nuevo. Entonces, los que estaban en Jerusalén el día de Pentecostés oyeron el mensaje en su idioma. Y luego en la casa de Cornelio, cuando Pedro les predicaba el Evangelio, dice que derramó o cayó el Espíritu Santo sobre ellos y comenzaron a hablar en lenguas. Y Pedro estaba allí con 6 hermanos judíos. Y cuando regresaron a Jerusalén, fueron y más o menos interrogados. Pero Pedro les dijo que los gentiles hablaran en lenguas como los judíos en el día de Pentecostés. Entonces, los líderes judíos en Jerusalén entendieron que Dios también había incluido a los gentiles en la iglesia. Y los 12 en Hechos capítulo 19 también eran judíos. Judíos. En 1 de Corintios capítulo 12, en los primeros versículos, hay 9 dones. 9 dones mencionados. Los 12 fueron dados para verificar la veracidad del mensaje que se predicaba en el principio de la iglesia. Para verificar lenguas, interpretación de lenguas, fe, sabiduría, pero ya no es necesario tener unos dones que verifiquen la veracidad del mensaje porque tenemos la palabra completa. Según 1 Corintios 13, nosotros tenemos ya
la palabra en su totalidad. Por eso, nosotros no creemos, o por lo menos yo no creo. No quiero hablar por ustedes. No quiero poner palabras en tu boca o meter cosas en tu mente, pero eso es como yo entiendo la Biblia. Que el don de lenguas no es un don vigente, ni de los 9 mencionados en el capítulo 12, los primeros versículos del capítulo 12 de 1 de Corintios. Ya no son para el día de hoy. Pero otra cosa respecto a los dones. Solamente para que nosotros podamos emprender y apreciar que cada uno de nosotros tiene por lo menos un don espiritual. Por lo menos un don. Pero nosotros no podemos ejercer nuestros dones en la carne. Podemos hablar en la carne, pero ejercer nuestros dones depende del Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces dice, llenos del Espíritu, y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Número 1, en el día de Pentecostés se formó o fue formado más bien el cuerpo de Cristo, o sea, lo que se llama la Iglesia Universal. Número 2, el bautismo en el Espíritu Santo. Número 3, los verdaderos creyentes llenos del Espíritu Santo. Pero número 4, en ese día también se estableció, se fundó la primera iglesia local. La primera iglesia local, con unos 120 creyentes en ese día. Pero recordemos que el día de Pentecostés es un día histórico que sucedió una sola vez y no más. En el sentido que el cuerpo de Cristo formó en ese día y por medio del bautismo en el Espíritu Santo. Pero vamos a leer de muchas iglesias locales en el libro de Hechos. Muchas veces de los hermanos y llenos del Espíritu Santo. Pero ellos estaban escuchando y dice en el versículo 12, y estaban atónitos todos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, yo creo mosto y vino. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y ahora Pedro va a citarlos una profecía de Joel. Otra aclaración. Esta profecía no se cumplió en el día de Pentecostés. Yo creo que se encuentra en Joel capítulo 2. No vamos a tomar tiempo para mirarlo, pero ustedes pueden a su tiempo buscarlo. Pero en su contexto, entendemos que la profecía de Joel se va a cumplir durante la tribulación. Entonces la pregunta es, ¿por qué Pedro la citó? Para contestar, o para que más bien los judíos entendiesen que ellos no estaban borrachos.
Porque los judíos debieron haber conocido la profecía de Joel. Entonces, Pedro citó la profecía para enseñarles a los judíos, los incrédulos, que de hecho los apóstoles no estaban ebrios, sino llenos del Espíritu Santo. Pero esta profecía no se cumplió en el día de Pentecostés. Y tristemente hay muchos, algunos creyentes verdaderos, que creen. Pero una lectura no aún tan profundo. Al leer uno se da cuenta luego, que este no sucedió, no se cumplió en el día de Pentecostés. Porque solamente unos cuantos hablaron en inglés. Y además dice el versículo 20, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Este día aún no ha sucedido, no ha venido. Pero en el versículo 22, Pedro dice una vez más, oíd estas palabras. Oíd estas palabras. A veces me pregunto, ¿cómo están mis oídos? ¿Cómo son los tuyos? O sea, ¿estamos realmente oyendo? ¿Estamos realmente escuchando? Es fácil estar sentado, escuchando, pero no escuchando. Porque la idea de oír es obedecer lo que se oye. Esa es la idea de oír. Algunos dicen que hay una diferencia entre oír y escuchar. Bueno, tal vez. Pero él dice, oíd estas palabras. Y cuando nosotros estamos escuchando la palabra de Dios, cuán importante es que nosotros estemos escuchando, oyendo con el propósito de obedecer lo que escuchamos. Porque si somos honestos, hemos escuchado mensajes que tal vez nos tocó la cabeza, pero nunca afectó la vida. Qué triste. Entonces, él, con este sermón y lleno de Cristo, y dice en el versículo 23, a este, refiriéndose al Señor Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado o conocimiento previo de Dios, la muerte de Cristo, según la voluntad soberana de Dios. Sin embargo, los hombres fueron responsables. Los hombres crucificaron a Cristo, pero fue según la voluntad soberana, eterna de Dios. Y dice,
Prendisteis, matasteis por manos inicuos crucificándole, al cual Dios le levantó sueltos. Versículo 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David. Primero él cita el Salmo 16. O él va a seguir citando otros salmos para enseñarles a los judíos que aquel Jesús que murió en la cruz del Calvario era el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Porque, por ejemplo, el versículo 28, me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo con su presencia. Está citando Salmo 16. Salmo 16 es un salmo que habla del Señor Jesucristo. Entonces, Él va a seguir. Cuando nosotros predicamos en la palabra de Dios, predicamos el Evangelio, nuestras predicaciones, número uno, deben ser escriturales. O sea, basadas por completo en la Biblia y no en cuentos, historias. Predicaciones escriturales. Número dos, predicaciones espirituales. La palabra predicada en el poder, la energía del Espíritu Santo y no la carne. Y el mensaje debe ser relevante a las personas que están escuchando. Entonces, Pedro está predicando a puros judíos que conocían la palabra de Dios. Pero si nosotros estamos predicando tal vez en Quebrada Negra, o la Virginia, o en Armenia, es muy cierto que no vamos a estar platicando con personas que conocen o conozcan el Antiguo Testamento. Entonces es fácil citar algo y sin meditar en lo que estamos diciendo, pensando que todo el mundo ya sabe, ¿no? O cuántas veces nosotros hemos sido culpables y decimos, bueno, todo el mundo conoce esta historia. ¿En serio? Bueno, entonces, ¿por qué estamos leyendo? No. Nunca debemos, como creyentes, tomar por sentado que los que nos están escuchando sepan o conozcan. Porque el pecador, hasta el momento que el Señor los salve, es tinieblas. Tinieblas. Están tinieblas. Entonces, Pedro está aquí lleno del Espíritu Santo, citando la palabra de Dios para enseñarles quién es Jesús. Punto número uno. Punto número uno. En la predicación del Evangelio, ¿quién es Jesús? Número dos, ¿qué hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Y por quién lo hizo? Puntos importantes, pero sobre todo que el pobre pecador entienda quién es aquel que fue crucificado en la cruz del Calvario. El Dios eterno hecho hombre, totalmente puro, hecho pecado por los pobres pecadores.
Entonces, él sigue. Y es interesante notar cuántas veces Pedro habla de la resurrección de Cristo. Otro punto importante en la predicación del Evangelio, la resurrección de Cristo. Un Cristo muerto no podía salvar a nadie, pero un Cristo resucitado puede salvar a todo el mundo. Hay que mencionar quién es Cristo. Hay que hablar de su resurrección. Puntos básicos, esenciales en la predicación del Evangelio. Su exaltación a la presencia del Padre. Él, en primer lugar, vino a este mundo para satisfacer a su Padre. Así lo hizo. Y ya está exaltado de nuevo en la gloria. Y los judíos están oyendo, escuchando. Y dice, versículo 36, sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea, Jesús, a la vez, Dios y Salvador, soberano y Salvador, el Señor Jesucristo. Versículo 37. Al oír esto, se compungieron, ¿dónde? De corazón. Afligidos, golpeados, el corazón traspasado, atravesado. O sea, totalmente convencidos. Hay que predicar el Evangelio con poder y con convicción. Los pecadores tienen que entender por qué necesitan ser salvos y cuán grave es el pecado. Y estos judíos ya entendieron que ellos fueron culpables por haber crucificado al Señor Jesucristo. Y compungidos en su corazón, totalmente convencidos, dijeron, queremos. Palabras que cada predicador a él le gusta oír. Un pecador diciendo, quiere. Ellos se habían dado cuenta de su culpabilidad y querían ser librados. La respuesta de Pedro, recibe al Señor Jesucristo en su corazón. Nunca. Arrepentíos, arrepiéntense y bautícese cada uno en el nombre de Jesús, Jesucristo, para o a causa de los pecados y recibiréis el don del Espíritu. La predicación del Evangelio debe producir, o debería producir, convicción en el corazón del pecador que está escuchando. Si el pecador no es convencido, nunca verá su necesidad de arrepentirse, de tener a Cristo como su Salvador. Entonces, dos cosas, el arrepentimiento y la fe, según el mensaje que el Señor les había dado
antes de volver al cielo. El arrepentimiento, el perdón de pecados, predicados en su nombre. Y Pedro, predicando el mensaje que el Señor Jesucristo le había dejado. Pero ya voy a tomar tiempo solamente una vez más para hacer otra aclaración. El versículo 38. Porque algunos de nosotros, que estamos, tal vez todos, pero algunos de nosotros conocemos a personas que dicen que son creyentes. Y tal vez son, el Señor sabe. Pero ellos se basan en este versículo. Y no tomen tiempo para comparar este versículo con otros versículos en la Biblia, que tan sencillamente dice, la salvación es por creer en Cristo, por la fe en Él, creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces, esas personas creen, convencidos, que para ser salvos tienen que ser primeramente ser bautizadas. Qué triste. Y son personas honorables, rectos, pero totalmente equivocados en el asunto tan esencial. Tan esencial. El arrepentimiento, absolutamente esencial. El bautismo, no. Pero la fe en el Señor Jesucristo, sí. Entonces, es por la fe en Él. Y eso es lo que va a una lectura de los hechos. Leyendo los hechos, uno se da cuenta que la salvación es por creer en Cristo. El perdón de pecados es por creer en Cristo, no por bautizarse, ni por congregarse. Es por Él. Entonces, ellos, entendiendo la verdad, dice el versículo 41, y con esto termino. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Dios hizo algo maravilloso en ese día. Pero Dios no ha cambiado. No ha cambiado. Dios quiere que todos los hombres en todos los lugares sean salvos. Pero nosotros, como creyentes, tenemos que tomar en serio la vida cristiana que Dios nos ha dado. Podemos comenzar siendo fieles en nuestra asistencia a las reuniones de la asamblea. Es obvio. Pero en cuanto al Evangelio, que nosotros seamos cristianos fieles a la palabra de Dios, dándole al pobre pecador a entender su condición y contra quién ha pecado. Pero hay un Salvador que ha sido provisto. No el número, pero lo que queremos ver es algo que sucedió en el día de Pentecostés. Pecadores traídos al arrepentimiento, traídos a creer en Cristo y bautizados y en primer lugar
añadidos a primer lugar a Cristo y luego a una iglesia local. Padre amado, queremos bendecirte, darte gracias por tu palabra, por nuestro Señor Jesucristo, por su Espíritu, por los hermanos, amigos que tomaron tiempo esta noche para venir. Padre, que el Espíritu Santo pueda aplicar su palabra según la necesidad que haya en cada uno, en la vida de cada uno de nosotros esta noche, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y para nuestra transformación y conformidad a su imagen. Gracias, Padre, en el nombre precioso del Señor Jesucristo oramos. Amén. Gracias, buenas noches a todos.